Vamos a entrar ahora ya de lleno en lo que sería el curso de la transmisión digital. Veremos cómo es la señal en banda base, es decir, el transport stream, cómo es su estructura y cómo lleva sus programas. Esta señal en banda base es común para los tres sistemas: satélite, cable y terrestre. Nos meteremos de lleno con el sistema terrestre para ver cómo funciona el DVB-T y el H desde el punto de vista de radiofrecuencia, lo que es la modulación. Pero la señal en banda base es el transport stream, que se transporta, se lleva dentro de una señal ASI, que es la de 270 megabits por segundo. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales. Esta introducción, hay muchas cosas repetidas con lo que acabamos de ver, era necesario para poder hacer coherente las dos partes, y veremos ya la estructura del transport stream, las tablas que nos permiten navegar a través del transport stream para saber qué información llevan los diversos paquetes. Veremos parte de lo de las tablas y terminaremos esa parte y veremos la sincronización de los programas y las recomendaciones del DVB. Así que esto es todo lo que compone la parte del transport stream. En la introducción, pues básicamente lo hemos visto y vamos a pasar muy rápido. Esto es lo que comentaba yo acerca de los diversos usuarios del MPEG-2. A nosotros nos interesa el usuario llamado DVB, que es el que ha definido la televisión por satélite, cable y terrestre para su uso en Europa. Se ha definido para Europa, sin embargo, en el DVB intervienen compañías de todos los países porque es un organismo abierto, y resulta que el satélite y el cable se usa en muchos otros países. En cambio, el terrestre no se usa en todos los países. Hay algunos, como Estados Unidos, que ha hecho su propio sistema, y Japón, China y Brasil, que también han hecho el suyo. El norteamericano se basa en la modulación QAM, que es parecido a la modulación de amplitud, con banda residual en la banda lateral inferior. Se reduce parte de esa banda, igual que se ha hecho con la televisión analógica toda la vida, y es un sistema que funciona y está bastante bien. Sin embargo, el DVB y estos otros que se derivan del DVB, todos ellos están basados en OFDM, que tiene unas características, desde mi punto de vista, superiores en general al ATSC, entre otras, si es que se puede aprovechar mejor el espectro de frecuencias, porque con la OFDM se puede usar el mismo canal repetido muchas veces en un territorio, mientras que con el ATSC solamente se puede cubrir los territorios en distintos canales, como se ha hecho siempre con la televisión analógica. De nuevo, el DVB, como es un usuario del MPEG-2, pues ha cogido, en cuanto a vídeo, este documento, el 101.154 dentro del DVB, es un documento que es donde se decide qué parte del MPEG-2 se utiliza. Y para vídeo ya hemos dicho que cogíamos el nivel principal y el perfil principal. Para audio acabamos de comentar que es el MPEG-1 y principalmente la capa 2. Sin embargo, no solo de vídeo y audio se conforman los programas, sino que ya en el mundo analógico un programa de televisión incluye mucha más información. De hecho, en el intervalo de borrado vertical se mandan algunas señalizaciones, como es el cambio automático de formato de 4/3 a 16/9. Se pueden mandar también señales para que se conmuten en los grabadores caseros y se quiten los anuncios, aunque eso no se suele utilizar por razones de tipo comercial, pero técnicamente existe esa posibilidad. Existe también el teletexto. Los subtítulos no tienen por qué ir incluidos ya grabados en la imagen, sino que se pueden activar o desactivar, de manera que con el fin de cumplir con todos esos servicios que ya existían en el mundo analógico, el DVB lo primero que hace es definir los canales de datos y adapta ese tipo de datos que se han venido usando con fines de compatibilidad, se adaptan al sistema digital. De manera que el teletexto, hay un documento que describe cómo utilizarlo y cómo se transcodifica el teletexto convencional para enviarlo dentro de un transport stream. Los subtítulos también, es este otro documento. Hay otro que describe cómo debe hacerse la utilización del intervalo de borrado vertical, y se describe en este documento la señalización de pantalla ancha, en fin, cosas de ese estilo.
y algunas posibilidades de un grupo de trabajo formado por varias empresas que se llama Televisión en cualquier momento, que está orientada a describir cómo se hace la grabación doméstica. Pues este es los sistemas que permiten, entre otras cosas, quitar los anuncios y la funcionalidad para poner bien en marcha los grabadores. Todo esto se hizo en la época en que los grabadores eran de cinta, o sea que había que tener la precaución de enhebrar la cinta antes de que empezara el programa y cosas de esas. Todas esas señalizaciones en blanco y negro se hacían de esta manera, y el DVB, para no perder algo que ya se tenía, pues ha hecho un documento descriptivo para todos ellos, de manera que se puedan seguir usando, sobre todo en la etapa larga de transición que venimos teniendo desde la televisión analógica a la digital. Ya he indicado antes que el DVB nació el año 91 y que los primeros estándares pues salieron en el 94, el de satélite y el de cable. Por lo tanto, todo esto es de aplicación ya al satélite y el cable desde el año 94. Y estamos en el 2008, lo cual quiere decir que han pasado 14 años y todavía no ha terminado la transición total a digital. O sea que estamos viviendo un periodo de transición de analógico a digital que ya llevamos 14 años y todavía quedan algunos por delante. De manera que en todo ese intervalo de tiempo y el que nos queda, todo esto se sigue usando y todo esto está activo. Sin embargo, ya aprovechando las posibilidades del mundo digital, el DVB ha definido en un documento, el 192, ha definido toda una gama de sistemas de aplicación de datos para que en el futuro toda la información se envíe de acuerdo con estos criterios. Hay sistemas que se define pues el data piping, que es enviar los datos uno detrás de otro indefinidamente, sin repetir, sino que van saliendo. Algunos datos pueden ser síncronos o asíncronos con la información de vídeo. También hay otros que permiten encapsular los datos que vienen de otros ambientes, por ejemplo, de Internet o de ATM, y se puede coger y meterlo dentro de unos paquetes, y cualquier protocolo que tengamos se puede encapsular de manera que salgan de una forma controlada dentro de un sistema de Transport Stream, y se llama Multi-Protocol Encapsulation. Este sistema de encapsulado y de meter cualquier protocolo es el que se ha decidido utilizar para el DVB-H, de manera que los programas en el DVB-H se empaquetan a nivel de multiplexor en paquetes de este estilo del multiprotocolo, y eso permite tener una cierta flexibilidad que ya comentaremos cuando hablemos del DVB-H. También están los carruseles de datos y de objetos. Los carruseles son algo parecido al teletexto, es decir, son una serie de páginas de texto o de datos que pueden ser fotografías o incluso pueden ser videoclips que están continuamente dando vueltas, es decir, cuando terminamos de poner el último volvemos a poner el primero y así continuamente. Por eso le llaman carrusel. Y en ese carrusel se pueden añadir más datos si se amplía el carrusel, o se pueden quitar unos que hayan perdido vigor, y así constantemente. Por lo tanto, el tamaño del carrusel puede estar continuamente cambiando y está siempre dando vueltas, de manera que si no hemos pillado unos datos cuando nos hemos conectado, al cabo de un rato esos datos vuelven a aparecer y los vamos a enganchar. Exactamente igual que el concepto del teletexto. Pero todos los datos del futuro que no necesiten ser compatibles con lo anterior, pues se harán en alguno de los formatos descritos en este documento. También en otro documento han descrito cómo se debe hacer la actualización automática de los sistemas de software, de manera que los receptores tienen todos un sistema operativo y es posible que el operador que quiera pueda actualizarlos siguiendo este protocolo, de manera que el receptor, cuando capta que en el flujo de señal que le está llegando esta información, la va leyendo, la va guardando en memoria, y cuando ya la ha recopilado toda y está libre de errores, pues él mismo en un momento dado puede apagarse, volver a encender y ya empieza a funcionar con la nueva versión del software que se le acabe de cargar. Con lo cual no hay que preocuparse de estar bajándose de internet la nueva versión y cosas de esas. Esto funciona, está más optimizado si el sistema operativo que se emplea es el propio del DVB, que se llama MHP, que es el Multimedia Home Platform.
Cuando empezó el DVB, una de las cosas que surgieron fue el hecho de la complejidad de manejo, porque como vemos hay muchos conceptos y esto para la gente normal que no está metida en nuestro ambiente pues es mucho más complejo porque es difícil entender por dónde van los programas, y de lo que se trata es de que sea todo independiente de la tecnología y que sea más lógico desde la forma de pensar de cualquier persona que no está metida en cómo es la tecnología. Entonces decidieron que era mejor hacer un sistema operativo de manera que las funciones básicas del sistema, todos los receptores del mercado las hicieran de la misma manera, y que por encima de lo básico cada fabricante pues diera las facilidades adicionales que se quisieran. Sin embargo, cuando se pusieron ya en marcha a definir ese sistema, ya estaban el satélite y el cable funcionando, sobre todo el satélite, y claro, pues había que tener receptores y surgieron varios sistemas operativos de tipo propietario. Y tardaron tanto en hacer el MHP que ya cuando nació, que fue el año 2000, pues ya llevaba varios años de desventaja frente a los demás. Con lo cual la implementación del MHP está resultando más difícil que si hubiera salido al principio. En definitiva, se tardó mucho en el estándar, primero hasta que se decidió qué se hacía, luego qué sistema se utilizaba, había varias empresas tratando de llevarse el agua a su molino, al final pues se decantaron por una de ellas y al final pues salió el MHP, y ya digo, en el 2001, cuando ya el mercado estaba lleno de receptores con diversos sistemas operativos. Cada compañía privada de pago pues elige el sistema operativo que le ha parecido oportuno, y aunque todas afirmaban que su intención sería cambiar al MHP cuando saliera, pues al final no sé si alguna realmente habrá llegado ya a usar el MHP en sustitución de los sistemas anteriores, porque la dificultad está luego en cambiarlo, puesto que si hay en el mercado muchos receptores con un sistema operativo, pues luego los datos para otros sistemas operativos hay que mandarlos duplicados con el anterior, porque si no el uno y el otro no se van a enterar. Lo cierto es que actualmente Televisión Española está liderando una plataforma que se llama Avanza Televisión, para fomentar el pasar a la televisión digital terrestre, que está fundamentalmente muy influida por Televisión Española, en la cual se están haciendo muchas recomendaciones con cara a la interactividad y la gran facilidad que la interactividad dará en el futuro, pues animando a que toda la gente compre los descodificadores con el MHP. El problema está que lo de MHP casi nadie sabe lo que es, y los vendedores en las tiendas generalmente tampoco, y si vamos a preguntar si este receptor tiene MHP o no, pues los vendedores no saben contestar porque en principio nadie les ha informado y demás. Por eso esta plataforma está tratando de crear esa cultura para que todo el mundo entre más o menos en esa rueda. Y Televisión Española, por lo que se ve, tiene intenciones de fomentar cada vez más esa interactividad y el MHP. Con lo cual, con el MHP se le podrá sacar mucho más rendimiento al SSU y también a los datos de acuerdo con el DVB, porque los que no son MHP, al ser propietarios, cada fabricante lo hace como a él le parece y dará más o menos facilidades. Mientras si pone que cumple con el MHP, por lo menos cumple con aquellos principios básicos del DVB. En definitiva, que además de vídeo y audio tenemos muchos formatos para enviar datos a los receptores, y todos estos formatos, en el caso del DVB, están definidos en estos documentos y todos ellos son los que se usan en estos sistemas.